Diseño de redes de comunicación. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos puntos en el cual compete primero lo que es hablar acerca de los componentes básicos de las redes y los dispositivos de redes. Empezamos. Los componentes básicos de una red vienen a ser lo que es un servidor, los terminales, los dispositivos de red y el medio de comunicación. Estos son los encargados de gestionar los recursos y la información compartida. Una red de computadoras está conectada tanto por hardware como por software. El hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de redes como los cables que la unen, y el software incluye los controladores o programas que se utilizan para gestionar los dispositivos y el sistema operativo de red que permite gestionar toda la red. Tarjeta de red. La tarjeta de red dice que permite convertir las señales eléctricas que viajan por el cable de red o Wi-Fi en una señal que puede interpretar el ordenador. Su nombre genérico es adaptador de red, que recibe los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Es un tipo de tarjeta destinado a ser introducido en la placa madre de una computadora y su velocidad pues transmite la información según el tipo de placa de red. Las tarjetas más novedosas soportan una velocidad de 100 MB por segundo hasta 1000 MB por segundo. A mayor velocidad se logran transmitir más datos en menos tiempo. Asimismo, es interesante resaltar la existencia de las tarjetas de red inalámbricas hoy en día, las cuales cumplen la misma función, pero sin necesidad de usar cables, ya que emplean las ondas de radio para transmitir la información. Para concluir sobre la tarjeta de red, podemos decir que básicamente existen dos tipos de tarjetas. En primer lugar tenemos las tarjetas Ethernet, que es la clase más utilizada en este momento debido a la seguridad que ofrecen, y también encontramos las tarjetas de fibra óptica, que definen por su velocidad en la transmisión de datos. Hola, en este vídeo de App Informática vamos a ver qué es una tarjeta de red. ¿Tienes varios ordenadores en casa o en la oficina? ¿Quieres poder compartir archivos así? En tal caso necesitas una o varias tarjetas de red. ¿Qué es? Una tarjeta de red es un periférico que permite comunicación entre varios equipos conectados entre sí, lo que hace posible compartir recursos entre dos o más computadoras. Por ejemplo, discos duros, CD-ROM o impresoras, entre muchos otros. Las tarjetas de red tienen como función principal parar, enviar y controlar los enlaces disponibles. Son tarjetas. Son tarjetas inalámbricas con las que puedes conectarte a internet remotamente, sin cables. En los últimos años, las redes de área local inalámbricas, conocidas como WLAN, están ganando mucha popularidad y cada vez ofrecen más prestaciones y opciones. Además, permiten a los usuarios acceder a la información y recursos en tiempo real, sin necesidad de estar físicamente conectados a un determinado lugar. Las tarjetas Ethernet es el tipo de tarjeta más conocido y usado actualmente, ya que la mayoría de las redes en el mundo son redes Ethernet. Se utilizan para crear una red entre varios ordenadores, ya sea en casa o en la oficina, lo que logra que estén conectados entre ellos. También permiten conectar todos los ordenadores a un mismo proveedor de internet. Desde hace décadas es la solución más económica y popular para negocios y empresas. ¿Sabías que generalmente una tarjeta de red posee dos indicadoras? La luz verde, que está viendo alimentación eléctrica. La luz naranja o roja indica actividad en la red, o sea, el flujo de envío o recepción de datos. Además, dependiendo de qué luz disponga tu tarjeta, tendrás más o menos capacidad de actividad. Si es naranja, hasta 10 megas por segundo, y si es roja, hasta 100 megas por segundo. ¿Te ha gustado este vídeo? Haz como siempre y pulsa en el botón me gusta y compártelo en todas las redes sociales. Te espero en el próximo vídeo de App Informática.
Fibra óptica. La fibra óptica es un medio físico de transmisión de información usual en redes de datos y telecomunicaciones, que consiste en un filamento delgado de vidrio o de plástico, a través del cual viajan pulsos de luz láser o LED, en la cual se contienen los datos a transmitir. La fibra óptica se trata de un medio de transmisión de datos mediante impulsos eléctricos a través de un hilo construido en vidrio transparente. Estos hilos pueden llegar a ser casi tan finos como un pelo y son precisamente el medio de transmisión de la señal. Básicamente, por estos finísimos cables se transfiere una señal luminosa desde un extremo de cable hasta el otro. La fibra óptica, además de ser la tecnología que ofrece mayores beneficios en cuanto a su velocidad y ancho de banda. Este sistema es el más moderno en la actualidad y se basa en la transmisión de luz a través de un cable. ¿Para qué sirve la fibra óptica? La fibra óptica es ideal para las telecomunicaciones por cable, permitiendo establecer redes informáticas locales y de largo alcance, como un mínimo de pérdida de información en el camino. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Sonic y bienvenidos a este nuevo video donde les hablaré acerca de la fibra óptica, qué es y cómo funciona. La fibra óptica es, después del cobre pero antes del Wi-Fi aún en desarrollo, el mejor medio para transmitir información en la actualidad, pudiendo alcanzar velocidades de 1 GB por segundo. De hecho, la fibra óptica utiliza en parte el principio del Wi-Fi, que es interpretar la luz como información. Si quieres ver cómo funciona el Wi-Fi, ya hice un video, lo dejo en la descripción. Pero a diferencia del Wi-Fi, la fibra óptica sigue siendo un material que podemos tocar, porque en el caso del Wi-Fi no podemos tocar o manipular la luz totalmente a nuestro antojo, a no ser que tengamos un medio para guiarla a donde queramos, y es así como funciona la fibra óptica. Este material está hecho de hebra de vidrio o silicio fundido, en este caso vamos a llamarle vidrio para evitar demasiado tecnicismo. A través de esta pequeña fibra de 1/8 de milímetro de diámetro se transmiten impulsos moderados de luz, es decir que están controlados. La luz se transmite ya sea a través de LED o láser y viaja a través de toda la fibra para finalmente llegar a su destino. Para esto se requieren dos filamentos, uno que transmita la información y otro que la reciba. Para hacer esto posible se utilizó un principio de la física. La luz puede viajar a través del vidrio, pero claramente no se puede usar cualquier vidrio, porque incluso en experimentos pasados se perdía información y no se sabía el por qué hasta que se descubrió que debían eliminarse todas las impurezas posibles que se hallen en el vidrio para así evitar la pérdida de información, y claramente eso se hizo, además de hacer el vidrio maleable para poderse utilizar en cables. Además de esto, es claro que hay un punto en el que la luz desaparece, es rápida, pero no infinita. Por tanto, para distancias muy grandes se deben utilizar cierta clase de repetidores que logran hacer que la luz no se pierda y siga su curso para llegar a su destino. La fibra óptica tiene más ventajas además de la velocidad, es mucho más liviana que el cobre, por tanto es más fácil de transportar y lo mejor de todo es que no se ve afectada por los impulsos electromagnéticos, aunque sí un poco por el ambiente. La mayor desventaja actual es su fabricación. Al ser tan difícil es muy caro producirla y por tanto no se ha podido expandir a todo el mundo. Pero claramente las grandes empresas como Google han aprovechado para tener sus servidores y redes mucho más rápidas, y en este mismo caso creado un internet tan rápido que alcanza 1 GB por segundo. Si quieres saber cómo se fabrica la fibra óptica, te dejo un link en la descripción. Esperemos pueda expandirse lo más rápido posible para que dejemos de utilizar el cobre, con el cual es mucho más difícil transmitir datos. Espero que te haya gustado este video, si fue así suscríbete para ver más contenido, y si quieres que investigue y hable acerca de algún otro tema relacionado con la tecnología, déjalo en los comentarios. Gracias por ver y te veré en el próximo video. Adiós. Sistema operativo de red.
Un sistema operativo de red es también llamado por las siglas NOS. Es un software que permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos como hardware y software, creando una red de computadoras. Un sistema operativo de red es un software que permite la interconexión de máquinas para poder acceder a los servicios y recursos, creando la red de computadoras. Un sistema operativo de red también es un tipo de sistema operativo de computadoras y están diseñadas para administrar equipos conectados a una red de área local. Puede gestionar estaciones de trabajo, computadoras personales y en algunos casos terminales más antiguos. Este sistema operativo de red permite que múltiples dispositivos se comuniquen y compartan recursos entre sí. Aquí dentro de este tema encontramos pues a varios tipos de sistemas operativos, ¿no? Linux, a Windows NT, a Windows Server, Novell, Unix, ¿no? Que se encuentran pues actualmente vigente en el tema de los sistemas operativos de red. Software de aplicación. El software de aplicación está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información, como por ejemplo los archivos de base de datos, documentos, imágenes, videos y todo tipo de recursos, como por ejemplo impresoras y unidades de discos. El software de aplicación prácticamente se refiere al equipamiento lógico
o también llamado soporte lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas. Aquí mencionamos a los programas diseñados para que los usuarios puedan facilitar la realización de tareas específicas en una computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas, como por ejemplo un procesador de texto, una hoja de cálculo, un programa de presentación, un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es un terminal? Un terminal es una computadora personal y es también llamado estación de trabajo, y se refiere a la función de la computadora dentro del entorno de red. En muchas redes comerciales existen dos tipos principales de computadoras disponibles en las redes. Encontramos acá a los servidores y a las estaciones de trabajo. Un terminal también se puede definir como cada uno de los ordenadores conectados a una red. También lleva el nombre de o recibe el nombre de nodo o estación de trabajo. Suelen realizar sus propias funciones y contactan con el servidor cuando lo necesitan, bien sea para recurrir al uso de alguno de los usos compartidos o bien para trabajar con alguna información contenida en él. La función de un terminal está confinada en este caso al ingreso o a la entrada de datos. Y justamente en informática se denomina terminal a un dispositivo electrónico que se utiliza para interactuar con una computadora y se puede definir como cada uno de los ordenadores conectados a la red. Servidor. Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos clientes. Se denomina servidor aquel que dedica todos sus recursos a atender solicitudes que los equipos clientes requieran. Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos clientes. Viene de la palabra server y es un ordenador que tiene gran potencia en la cual se encarga de prestar el servicio, de transmitir la información pedida por los clientes. Buenos y tecnológicos días. ¿Te has preguntado alguna vez dónde se almacenan todos los datos de Internet? Cuando creamos una página web, la información se almacena en los servidores de nuestro proveedor de hosting. Pero, ¿qué es un servidor? Si no sabes qué es o en qué esté, te lo contamos. Un servidor es un ordenador o una partición de este muy potente que se encarga de almacenar datos y distribuirlos en Internet para que sean accesibles a los usuarios. Pero lo cierto es que el uso de este término es muy amplio, y es que en el mundo de la informática se le llama servidor al programa que ofrece una serie de servicios. A estos se puede acceder por medio de programas especiales que se denominan clientes. El caso es que por extensión se suele denominar servidor al ordenador en el que funcionan estos programas. Técnicamente, el servidor es un proceso que entrega información o sirve para eso. Por lo tanto, es probable que un ordenador cumpla simultáneamente los procesos de servidor y cliente al mismo tiempo. En resumen, un servidor es un equipo que tiene instalado un software que sirve recursos útiles o información que necesitamos. Pero, ¿cuáles son esos recursos? Entre los más comunes tenemos el almacenamiento de archivos, el almacenamiento web y el de email. Por eso existen varios tipos de servidores, pero los principales son FTP, IRC, correo, bases de datos y web. Los primeros son los más antiguos y populares y sirven para mover uno o más archivos de distintos tipos de ordenadores. Estos proporcionan organización de los archivos así como control de la transferencia. Los servidores IRC o Internet Relay Chat son una opción para aquellos usuarios que buscan discusión en tiempo real. El Internet Relay Chat consiste en varias redes de servidores separadas que permite que los usuarios conecten el uno al otro vía una red IRC. Por su parte, los servidores de correo mueven los emails a través de las redes corporativas y a través de Internet. Para acceder a nuestros emails necesitaremos un cliente como por ejemplo Outlook. Aunque es verdad que muchos usan servicios de webmail como Gmail, que son clientes de correo electrónico y además proveen una interfaz para acceder al mismo. También tenemos los servidores de bases de datos que podemos llamar la élite de los servidores. Estos surgen de la necesidad de las empresas de manejar grandes y complejos volúmenes de datos. Además necesitaban compartir información con un conjunto de clientes.
Finalmente tenemos los famosos servidores web, que archivos HTML de una página y los proporciona a los clientes que los solicitan. ¿Cómo? Haciendo la transferencia de los archivos a través de la red mediante los navegadores. Y este es un servidor y así os lo hemos contado. En la siguiente os hablaremos sobre el frame rate y si queréis saber qué es o en qué consiste, acordaos de suscribiros. Si tenéis cualquier duda o queréis ponernos cualquier tema, dejarnos un comentario aquí abajo. Y dado como os lo he contado, dadle a like. Nos vemos en computerol.com. Vamos a hablar ahora acerca de los dispositivos de red. En primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es un módem. El módem es un acrónimo formado por dos términos, proviene de modulación y demodulación. En las computadoras u ordenadores, el módem es un periférico de entrada y salida que puede ser tanto interno como externo. Permite conectar una línea telefónica al equipo y acceder a distintas redes, como por ejemplo Internet. El módem es un dispositivo de hardware físico que funciona para recibir datos de un proveedor de servicios de Internet a través de un medio de conexión como por ejemplo cables, Wi-Fi o fibra óptica. La palabra en sí misma es en realidad una forma abreviada de modulador y demodulador, ya que el dispositivo realiza la modulación y demodulación de señales digitales a señales analógicas y viceversa, con el fin de facilitar la transmisión de datos a una red. Un módem pues es un dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, y permite así la comunicación entre computadoras a través de la línea telefónica o del cable del módem. Hack. El hack es también llamado concentrador. Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red de computadoras para luego poder ampliarla más. El hack es un elemento de red que sirve para conectar varios equipos entre sí, como por ejemplo PCs, una laptop, una tablet o incluso también, ¿no?, un televisor smart. El hack se utiliza también para referirse a los concentradores USB también y otro tipo de conexiones en las que la funcionalidad es parecida a esto. Switch o conmutador. Un switch es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local. Un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos dentro de una red. Estos pueden ser una PC, una impresora, y se utiliza más en los centros de trabajo donde es común tener al menos pues un switch por sector, por planta, por piso, y permitir así la interconexión de diferentes equipos. Un switch por lo general pues lo encontramos en los centros de trabajo, por lo cual estos permiten que cada dispositivo se permita comunicar con este medio, para lo cual pues proporciona, ¿no?, una mayor ventaja en el sentido de poder comunicar más equipos que un hub. Repetidores. Un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. Los repetidores son dispositivos electrónicos que reciben una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia más alta, de tal modo que puedan cubrir distancias más largas sin degradación. Router. Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. Este permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y compartan una misma conexión de internet. Un router es un dispositivo de hardware que gracias a él van a
interconectar computadoras, y es un dispositivo que se encarga pues de llevar por una ruta apropiada, por una ruta adecuada, el tráfico de la información. Estos elementos funcionan utilizando direcciones IP para saber a dónde tienen que ir los paquetes de datos, no como los switch ni los hacks. Gracias a esas direcciones IP, que son únicas para cada máquina, para cada dispositivo, pueden conocer por dónde deben de enviar dicho paquete. Saludos y bienvenidos a Tope Tecnológico, tu canal de tecnología. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre un hub, un switch y un router o enrutador. Estos tres dispositivos son similares, pero hay una diferencia en la forma en que manejan los datos. Primero hablemos del hub. El propósito de un hub es conectar todos los dispositivos a una red interna. Tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Es considerado como no inteligente porque no filtra los datos, es decir, que no sabe exactamente a dónde enviar dichos datos. Y eso se debe a que lo único que sabe un hub es cuando un dispositivo está conectado a uno de sus puertos. Cuando un paquete de datos llega a uno de los puertos, estos se copian a todos los demás. Entonces el hub simplemente retransmitirá esos datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. De modo que incluso si esta computadora solo quiere comunicarse con esta otra, las demás también recibirán los datos, aunque no estén destinados a ellas. Por lo que cuando esto sucede, no solo genera un problema de seguridad, sino que también genera un tráfico innecesario en la red, que desperdicia ancho de banda. Un switch es muy similar a un hub. También es un dispositivo que tiene varios puertos que aceptan conexiones Ethernet de diferentes dispositivos de red. Pero a diferencia de un hub, un switch es inteligente. El switch puede aprender las direcciones físicas de los dispositivos que están conectados a él, almacenando estas direcciones conocidas como direcciones MAC en su tabla interna. Es decir, que cuando un paquete de datos se envía a un switch, este solo lo dirigirá al puerto de destino deseado, a diferencia del hub, que simplemente retransmitirá los datos a cada puerto que tenga un dispositivo conectado. Como ejemplo podemos ver que si esta computadora quiere comunicarse con esta otra, el paquete de datos llega al switch y luego este examinará su tabla de direcciones MAC con su correspondiente puerto, para de esta forma entregar los datos al computador o dispositivo para el cual fue dirigido. De modo que esa es la principal diferencia entre un hub y un switch. Como resultado a esto, el switch es mucho más preferido que el hub porque reduce el tráfico innecesario en la red y además es más seguro. En resumen, un hub solo detecta que un dispositivo está físicamente conectado a él, y el switch puede detectar dispositivos específicos porque mantiene un registro de las direcciones MAC asociados a un puerto específico de cada uno de los dispositivos conectados. El hub y el switch se utilizan para intercambiar datos dentro de una red de área local, como es una red doméstica o una red de una empresa, pero no se utiliza para intercambiar datos fuera de su propia red, como es Internet, por ejemplo. Para poder hacer esto, un dispositivo debe ser capaz de leer direcciones IP, y ni el hub ni el switch leen las direcciones IP, de modo que en este punto es donde entra el enrutador. Un enrutador hace exactamente lo que su nombre indica. Es un dispositivo que enruta o reenvía datos de una red a otra según su dirección IP. Cuando el enrutador recibe un paquete de datos, este inspecciona su dirección IP y determina si el paquete fue para su propia red o si fue para otra red. Si el enrutador determina que el paquete de datos está destinado a su propia red, lo recibe, pero si no es para su propia red, lo envía fuera. Por lo que un enrutador es esencialmente la puerta o gateway de una red. Aquí tenemos una red privada con su enrutador, y nos referiremos a ella como la red roja, identificada por las pantallas de color rojo en las computadoras. Y aquí tenemos diferentes paquetes de datos, identificados por sus diferentes colores, representando diferentes direcciones IP que ingresarán al enrutador de redes rojas desde Internet. El enrutador solo aceptará los paquetes de datos rojos porque son los únicos que están destinados para esta red.
por lo que todos los otros paquetes de datos, los amarillos, azules, verdes, etc., serán rechazados. Sus direcciones IP no fueron destinados para esta red. Aquí tenemos una vista ampliada de los enrutadores de Internet. Podemos ver 4 redes identificadas por sus diferentes colores y cada red tiene su propio enrutador junto con sus hubs o switches y computadoras. Cada red simplemente está intercambiando información dentro de su propia red. Sus datos no salen a Internet, por lo que no se comunican con otras redes. Simplemente intercambian datos dentro de su propia red mediante su hub o switch. Ahora intercambiemos datos dentro de diferentes redes. Si esta computadora que pertenece a la red roja quiere comunicarse con una computadora de la red azul, el paquete de datos tiene que dejar su propia red y salir al internet, por lo que la computadora envía sus datos y va al enrutador de la red y este mira la dirección IP del paquete de datos y luego los enviará al siguiente enrutador para después dirigirse al enrutador de la red azul y desde ahí a la computadora de destino deseada. Así es como funcionan los enrutadores. En conclusión, los hubs y los switches se utilizan para crear redes, mientras que los enrutadores se utilizan para conectar redes.